se entrenó en la selva central y tuvo acciones, ejecutó atentados. Algunos terroristas entraron a la habitación. Hoy día comienzan las ejecuciones. Los disparos de los terroristas eran disparos indiscriminados y sentían las balas que caían en las paredes de tu costado. Entonces nosotros también escuchábamos igualito lo que ellos cantaban, lo que arengaban, lo que jugaban, y era clarito. Nosotros teníamos escondidos acá palos. Si en algún momento hubieran ellos entrado con una intención para matar, nosotros ya nos habíamos preparado para matar. El mundo hasta ahora reconoce la Operación Chavín de Huántar como el rescate de rehenes más exitoso de la historia. Sin embargo, quienes fueron secuestrados durante 126 días por los terroristas del MRTA, sin duda, vivieron los momentos más atroces de sus vidas. El que lideraba este grupo dice en ese momento: soy el comandante Evaristo, nos dice a toditos, ¿no? Del movimiento revolucionario Tupac Amaru. A partir de este momento son mis prisioneros de guerra. Y entonces en ese momento se producen algunas escenas de drama, sobre todo de las esposas que acompañaban, personas que se desmayan. Las heridas que podemos haber sufrido físicamente son heridas, ¿no? Te curan, cicatrizan, en el mejor de los casos quedas bien o te queda alguna secuela. Pero las heridas del alma no se curan. El triunfo de la Operación Chavín de Huántar costó 3 vidas y 22 comandos heridos. No fue nada sencillo lograr la liberación de los rehenes. 72 fueron rescatados. Sin embargo, 71 lograron sobrevivir para contar su historia de supervivencia. Estas personas pasaron sus días de cautiverio en condiciones extremas y bajo un sometimiento que no merecían. Camas tampoco habían. Entonces, dormir en el piso con ropa sudada, transpirada, y los primeros días, no recuerdo cuántos, pero sin comer, porque no había alimentos en la embajada. Aparte que los terroristas en las noches nos colocaban explosivos en la puerta de la habitación y en las 2 ventanas para que no salgamos. Nuestra preocupación era que no nos ejecutaran. Como muchas veces algunos terroristas entraban a la habitación, hoy día comienzan las ejecuciones. En la segunda parte de este documental para la historia, revelaremos información jamás contada de lo que se vivió dentro de la casa del embajador de Japón y narraremos paso a paso el rescate de los rehenes en manos de los comandos Chavín de Huántar. Acuérdense pues que en los años 90 nosotros vivíamos a salto de mata, moría gente todos los días, no sabíamos en qué momento iban a detonar coches bombas, habían masacres. ¿Cuántas personas inocentes morían? Esas cosas, por ejemplo, ya no debemos repetir. La historia tiene que cambiar, pero para que cambie la historia hay que conocer, hay que investigar. En diciembre de 1996, la toma de rehenes en la casa del embajador de Japón en Lima había concentrado la atención de todo el mundo. 14 terroristas, armados con ametralladoras y granadas, secuestraron a casi 800 personas. Fueron largas semanas de zozobra, terror y una angustiante espera. Sin embargo, no todo estaba perdido. Comandos de las Fuerzas Armadas y la inteligencia policial lograron una hazaña que siempre será recordada. Hoy les contaremos todos los detalles de la Operación Chavín de Huántar. Para fines de 1996, se suponía que el terrorismo estaba casi derrotado. Sendero Luminoso se encontraba reducido. Su líder máximo, Abimael Guzmán, estaba tras los barrotes y los remanentes de aquel grupo terrorista. Se habían aislado en las profundidades de las montañas.
Por otro lado, el grupo terrorista, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, conocido como el MRTA, también tenía preso a su principal cabecilla, Víctor Polay Campos. Sin embargo, el trasvase del terror había caído en el sanguinario lugarteniente de Polay, Néstor Serpa Cartolini, conocido como el Camarada Evaristo. El MRTA, de la mano de Serpa Cartolini, ejecutó atentados, crímenes y decenas de secuestros, con el fin de sembrar terror y recolectar dinero para seguir armándose. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le habían dado batalla a estos terroristas y los estaban venciendo. Así llegamos a diciembre de 1996. Para entonces, el MRTA se jugaba su última carta. El MRTA casi estaba en su extinción y se la jugaron todo. Finalmente ahí termina toda la época del MRTA. El MRTA estaba buscando presionar políticamente mediante estas acciones al Estado para tratar de negociar una salida, ¿no? Pero también especialmente en lo más inmediato buscar la libertad de los presos del MRTA. Serpa Cartolini y los otros 13 terroristas que tomarían la casa del embajador de Japón habían planificado este golpe con meses de anticipación. Tenían estudiada la zona, hasta habían construido una maqueta de la sede diplomática y conocían a las autoridades que asistirían el día del atentado. Y sobre todo, estaban armados con ametralladoras, fusiles y granadas. Los mandos, que eran 4, tenían una pistola ametralladora Uzi, una pistola Browning. El resto, los otros 10 terroristas, tenían un fusil AKM, tenían chaleco antibalas, 10 granadas de mano, tenían un lanzador de granadas RPG, tenían explosivos para desaparecer toda la residencia, ¿no? Esta gente estaba bien entrenada, era lo último que quedaba del MRTA. El 17 de diciembre de 1996, Serpa Cartolini y su escuadrón de la muerte tomaron la casa del embajador de Japón, Moroisa Aoki, con más de 700 personas adentro. Ingresaron de manera intempestiva, luego de volar una pared contigua a la sede diplomática. El terror, en ese momento, se apoderó del patio trasero de la residencia. Aproximadamente a las 8:23 de la noche, escuchamos una explosión fuerte en los exteriores de la residencia. El que menos pensaba que era un coche bomba, como solía suceder por aquellos años, ¿no? Tensión en Perú. Un comando terrorista del grupo guerrillero Túpac Amaru asaltó anoche la residencia del embajador japonés en Lima, cuando este daba una fiesta. Sin embargo, pasaron 40 segundos, 50 segundos después de esa explosión y nos vimos sorprendidos por un grupo de delincuentes terroristas que tenían una pañoleta y con las iniciales MRTA, ¿no? Sin embargo, la fuerza del orden comete un grave error. Comienzan a lanzar gases tóxicos, gases lacrimógenos. Estos gases tóxicos ingresan al interior de la residencia a través de las ventanas y prácticamente se produce una de esas escenas dramáticas difícil de describirla. Personas mayores de avanzada edad estaban desmayadas en el piso, las mujeres lloraban. Entramos y nos acomodamos donde pudimos. Había un piano de cola ahí y algunos se escondieron debajo del piano. Otros conseguían cojines de los asientos. El florero estaba por acá. Empezamos a mojarnos por los gases lacrimógenos y vimos que esto estaba reventando. 2 francotiradores terroristas se habían ubicado en lugares estratégicos y disparaban hacia esos 2 portones, impidiendo el ingreso de las fuerzas del orden. Y ahí se inicia un fuego cruzado entre terroristas y las fuerzas del orden, ¿no? Y entre ese fuego cruzado, nosotros agazapados en el centro de ese fuego cruzado, agazapados en el piso, temiendo ser impactados. Ahí vi a policías que respiraban así, pero no porque corrían, sino que era
O sea, te estaban disparando no sé de dónde. Entonces, el miedo sí se sentía. El que te diga ese rato yo disparé, me enfrenté y no tuve miedo, mentira. Todos teníamos miedo. El terrorista, Serpa Cartolini, sabía que no podía controlar a tantos rehenes y por lo tanto ordenó la liberación de varios cientos, sobre todo de mujeres, ancianos y personal de rango bajo y medio. Entre ellos, a la madre del entonces presidente de la República, Alberto Fujimori. El MRTA toma una decisión que nos alivió muchísimo. Dijeron, las mujeres se van. Los terroristas solo se quedaron con 72 rehenes. Se trataba de diplomáticos, congresistas de la época, jueces supremos y altos mandos, militares y policiales. Este grupo de personas permanecería en un atroz cautiverio por más de 4 meses. Serpa Cartolini se comunicó por primera vez con la prensa nacional e internacional el 31 de diciembre de 1996. A 15 días de haber tomado la residencia del embajador de Japón, su pedido era tan claro como ofensivo: liberar a más de 400 terroristas del MRTA, que el gobierno pague varios millones de dólares como impuesto de guerra y que además los trasladen a la selva. La situación está dada. The situation has been given. La situación, por cierto, extrema. The situation is extreme. Y entonces, then, ha sido una medida de fuerza. Had to be taken by force. Planteada para sacar a nuestros compañeros. Planned so that we can liberate our friends. De esas prácticamente tumbas para seres vivientes. Hubiera sido terrible de que se negocie y hubiera sido terrible de que a nosotros no nos salga bien la operación. Hubiéramos tenido con certeza efectos en el ámbito político, económico, social y también en el de seguridad. La casa del embajador de Japón tenía 2 grandes pisos y un patio trasero con un amplio jardín. Los terroristas ubicaron a los rehenes de acuerdo a profesiones y afinidades. En un cuarto los militares y policías, en otro los funcionarios del Poder Judicial y en otro los políticos. Y a nosotros nos acomodan en fila. Los 200 y piquito que nos quedamos, nos acomodaron aquí en fila y ellos se ubicaron en el comienzo de la escalera para empadronarnos. Para ocupar el baño teníamos que hacer largas colas. Aparte que en mi habitación éramos 40, no había espacio donde echarse. Algunos teníamos que estar parados hasta esperar que alguien se vaya al baño para ocupar ese sitio, ¿no? La mayoría estaba sentado, no había espacio para echarse, es decir, la mayoría estaban sentados incómodos, ¿no? Las condiciones de hacinamiento eran infrahumanas, no había agua y los servicios higiénicos estaban colapsados. Los baños que tenía la residencia colapsaron. Ya no pasaban ni líquido siquiera por el desagüe. Nos veíamos ocupándonos en el baño, 10, 12 personas en el mismo baño, uno frente al otro. Y bueno, conversaremos pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Había mucha desesperación entre los rehenes. El acoso y el maltrato psicológico de los terroristas era constante. De acuerdo a testimonios de los propios rehenes, algunas acciones de ciertos políticos desunieron al grupo en cautiverio hasta hoy. Si ustedes ven lo que ocurrió en esa época, sale Toledo y lee un documento. Claro. Ese documento lo prepararon con Serpa. Eso fue la condición para que ellos salieran libres. Serpa, Cartolini, Sagasti, Toledo, ¿redactan este manifiesto? ¿Ellos, digamos, colaboran en esta redacción? Colaboran. Y los que colaboran más activamente fueron Toledo y Distancia.
Sagasti miraba, se hacía el despeinado, pero estaba ahí. El entonces accionar de Alejandro Toledo, expresidente de la República, hoy preso por corrupción, es cuestionado hasta la actualidad. Otra cosa que no se sabe, que Toledo, por ejemplo, le conversa con los del MRTA y en su primer momento los terroristas pues hablaban de si no nos hacen caso vamos a ejecutar gente por aquí. Bueno, tienen que pensar, Toledo lo dice, empezar ejecutando militares. Dentro de la casa del embajador de Japón, los rehenes se organizaron para comunicarse con los oficiales de inteligencia que se encontraban afuera. Así, la comunicación se realizó utilizando un beeper, un aparato por el que se enviaban breves mensajes de texto. Los terroristas no van a dudar cuando un sacerdote lleva algo a la residencia, no van a dudar que le está trayendo algo que va a ser un peligro para ellos, ¿no? Como eran estos dispositivos de escucha. Entre los rehenes estaba Juan Julio Vig, que era sacerdote, y pidió un crucifijo. Y llevaron el crucifijo y nadie desconfió del crucifijo. Pero uno de los clavos de la cruz era micrófono. Y entonces ahí fue que algunos nos dimos cuenta que Luis Gianpietri se acercaba al crucifijo, se arrodillaba, todo el mundo decía, está rezando, y lo que estaba haciendo era transmitiendo información. Entre 120 rehenes yo aproveché para escribir una carta rápida y entregarle un rehén, y ahí le decía a mi esposa en esa carta, avísale a los edecanes del presidente del Congreso que le digan al presidente que yo tengo un beeper. Entonces fue así como de ahí el presidente del Congreso me comenzó a escribir, ¿no? La comunicación que se estableció mediante el beeper generó un vínculo con el equipo de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que planificaba el rescate de los rehenes. El almirante Luis Gianpietri fue clave para establecer contacto con los oficiales de inteligencia que estaban afuera. Así, el equipo de inteligencia logró lo impensado. Camufló micrófonos casi indetectables en algunos objetos que ingresaron a la embajada. El primero fue la guitarra del almirante Gianpietri. Él mismo lo dice, ¿no? A partir del momento que él tiene mi número el número del beeper, la central y el abonado, él comienza a conversar con todos los objetos que ingresaban la Cruz Roja diariamente al interior de la residencia. Con los termos, por ejemplo, agarraba un termo y decía, soy el almirante Gianpietri, si están recibiendo mi señal, envíen un mensaje al beeper número tal, cuyo abonado es número 111. Agarraba un recogedor y así conversaba con todos los objetos. Aquellas escuchas microfónicas fueron el eslabón que unió a los rehenes con los oficiales de inteligencia. A partir de entonces, las Fuerzas Armadas y la policía empezaron a tramar el rescate. Entonces, la tarea de la inteligencia es que cuando la fuerza interviene, todo debe ser como le dijo el elemento de inteligencia. Entras acá, encuentras una escalera. Entras a la izquierda, encuentras 2 cuartos, ¿no? Por decir. Usted se equivocaba en poner una puerta y era la vida de los comandos. Usted se equivoca y lleva a la muerte a sus compañeros. Gracias a los mensajes de beeper y los audios transmitidos mediante los micrófonos espías, los efectivos de inteligencia lograron saber que Serpa y su equipo de terroristas se reunían a jugar fulbito entre las 3 y 3:30 de la tarde. Cuando ya nos envían la Biblia, ya la comunicación se hace fluida y los mensajes que nos reciben son diversos. Cuántos terroristas son, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué tipo de armamento, cuál es el dispositivo que ocupan en la primera y segunda planta, cómo está la moral de terroristas y tanta información que nos envían, ¿no? Solicitando información. Dentro de la embajada, los terroristas estaban muy bien planificados. El golpe había salido casi perfecto para ellos. Sin embargo, afuera, un grupo de comandos de las Fuerzas Armadas, al mando del entonces coronel
José William Zapata iniciaron la preparación de la histórica operación Chavín de Huántar. A los comandos de élite de las Fuerzas Armadas, elegidos para rescatar con vida a los rehenes de la sede diplomática, se les llamó Patrulla Tenaz. Venían de combatir en el Cenepa y en las profundidades de la selva contra Sendero Luminoso y el MRTA. Ellos fueron los protagonistas de la histórica operación militar Chavín de Huántar. Dentro de esa patrulla tenaz, que es la que incursiona, habían 5 elementos. El de mando, donde me encontraba junto con Alatrista, asalto, apoyo, seguridad y francotiradores. Los comandos de la patrulla tenaz iniciaron un durísimo entrenamiento que les dedicó semanas de entrega total. La preparación fue muy intensa. Entrenábamos mañana, tarde, noche y madrugada. Todos los días eran lunes. Estábamos preparados para la operación. En el campo hemos tenido entrenamientos en los polígonos, hemos tenido entrenamientos con explosivos, hemos tenido entrenamientos con los francotiradores. Y en cada uno de los entrenamientos ellos, el ejército en este caso, supo validar la experiencia y el profesionalismo que teníamos nosotros, como debemos nosotros respetar a nuestros hermanos del ejército comandos. Nos entrenamos con el más alto concepto del profesionalismo y de respeto por todos aquellos aspectos que conllevarían el éxito de la misión. Uno de ellos fue el secreto. Secreto en nuestros entrenamientos, que fueron exhaustivos, fueron exigentes en diversos aspectos que simulaban la residencia, inicialmente con tiza en el piso, posteriormente con planchas de triple A en forma paralela se venía construyendo de forma acelerada, donde el día de hoy nos encontramos en la réplica de residencia. Terminamos haciendo nuestros ensayos en esta réplica. El rescate de los rehenes de la casa del embajador de Japón fue un trabajo en conjunto. Participaron compatriotas de a pie, de distintas profesiones y oficios. El Perú jamás se olvidará el aporte de los mineros peruanos. Los mineros peruanos también son responsables del éxito de la operación Chavín de Huántar. Estos peruanos, especialistas en abrir socavones, fueron los encargados de hacer el mítico túnel que les permitió desplazarse a los comandos de las Fuerzas Armadas. Los trajeron de La Oroya y de Cerro de Pasco, y quien se encargó de esto fue el general José Huerta, el ministro o exministro de Defensa. Yo con él he conversado por lo menos 2 o 3 veces y me contó cómo hizo todo esto, porque recibió la orden de buscar a los mineros, los buscó en diferentes lugares, juntó a todos los adecuados, los embarcó y les dijo que tenían que hacer una tarea en un derrumbe de una mina, si no me equivoco, en Puno o Cajamarca. Ellos llegan a Lima y en Lima los llevan al batallón de comando 19. Ellos no sabían para qué venían y luego allí se enteran. Al principio la comunicación con los mineros no fue sencilla. Ellos, de alguna manera, fueron víctimas del hermetismo de la operación. Los primeros días no sabían cuál era la misión que iban a cumplir. Ustedes van a ir a hacer una labor de acción cívica junto a los militares, resguardados con un patrullero delante, otro patrullero atrás, nosotros con dirección al cuartel Chorrillos. Y ahí nos encierran en un ambiente, ¿no? Así corto, así que habían preparado, que sus camitas de los soldados. Ahí estamos encerrados y nos daban, pues, así cada cierto tiempo, 1, 2, agua o frutita, con eso estábamos pasando, ¿no? Porque nosotros y muchos de los colegas pensaron ya de que acá es el trabajo. Nos acuartelaron, nos cerraron y pusieron 4 soldados en la puerta principal. Y nos dijeron, ¿tienen servicio higiénico? Tienen ahí. ¿Quieren dormir? Tienen camarotes. Así que no hay nada que salir. O sea, automáticamente nos privaron de toda nuestra libertad. A mí, como persona, a mí me orgullece. Me orgullece haber participado
en esta oportunidad, para el bien de la sociedad de nuestro Perú en defensa. Nosotros nos sentimos orgullosos de haber aportado ese granito de arena y a la vez hemos ganado experiencia. La realización de un túnel era el efecto sorpresa que usaría la patrulla tenaz para recuperar la casa del embajador japonés y rescatar con vida a los rehenes. Los mineros peruanos trabajaban incansablemente en ese cometido. El túnel tuvo varias formas de hacerse o lugares donde llegar, puertas, ventanas, baños y todo lo demás. Ya en el planeamiento fuimos afinando todo eso y colocamos el túnel justo debajo de la sala y el comedor y la biblioteca porque ellos comenzaron a jugar fulbito. No hemos utilizado, como muchos tal vez, ¿no?, perforadoras, llamas, ¿no? No, pico, lampa, pala, costales, maderas. Porque nosotros como cual topos las 24 horas encerrados bajo tierra, bajo esa arena, entonces salíamos netamente con arena en todo el cuerpo. Una vez acabado el túnel, tuvieron que esperar más de un mes para volver con sus familias. El aporte de estos hombres fue muy grande. Ellos fueron llevados a no sé a qué lugares del Perú, tomándose el tiempo de que se dé la operación para que ellos puedan luego ir con sus familias. Pero antes no se retiraron y hay que hacerle un reconocimiento a ellos porque tuvieron que aguantar todo esto, ¿no? Difundieron de que nosotros estamos percibiendo un buen reconocimiento, así en dinero, en otras cosas materiales también. Cosas de que nosotros cuando regresamos a nuestro centro de trabajo ya estábamos mal vistos por nuestros mismos colegas, hasta familiares mismos. Y mucha gente a mí me dijo, ¿no? ¿Qué hace usted acá? Sí, dele una oportunidad a otra persona que necesita. Ustedes han sido bien reconocidos, ustedes no necesitan ya. Todas las condecoraciones que nos han dado, papel. Yo en son de bromas, yo le decía al Finadito Ríos, le decía, debajo de mi condecoración he puesto mi platito, no cae ni 10 céntimos. La operación del túnel, sin embargo, fue expuesta por un medio de comunicación. Para algunos, aquella noticia hizo peligrar el rescate. Un momento crítico ha podido ser si los terroristas hubieran tomado acción sobre una publicación que se hizo en un diario nacional y que habló de los túneles, ¿no? Entonces, si un terrorista agarraba y pedía una barreta, no le iban a decir, no quiero darte la barreta, se la daban. Y le metía unos cuantos golpes y encontraba abajo nos encontraba a todos, o por lo menos los túneles. Serpa Cartolini a las 6 de la mañana creo que se entera, inmediatamente nos reúne a todos los rehenes en la segunda planta y nos dice, señores, el presidente Fujimori está construyendo túneles y va a hacer una operación de rescate. Hoy día voy a hacer desaparecer toda esta residencia con los explosivos que tengo. También el Estado debe hacerse presente en nosotros, porque nosotros ahorita más de 28 años en absolutamente ningún reconocimiento así económico, etc. Más allá de las diplomas y medallas, ¿no? Sí, había diplomas, había medallas, pero eso en sí, a la familia nada. Cuando estuvo listo el túnel y los comandos ya conocían a la perfección cómo se moverían y cuáles eran los puntos débiles de los terroristas, entonces se decidió poner en marcha la histórica operación Chavín de Huántar. El día anterior, los mensajes que recibo son, si las condiciones son favorables el día de mañana a la hora de fulbito, comunicarnos. Condiciones, puerta, terraza abierta. Indicativo era que ustedes iban a entrar por ahí. Las condiciones eran que dentro de los 14 terroristas, por lo menos 10 estén jugando fulbito. Ya. Otra condición era que dentro de esos 10 esté Serpa. Claro, esa era otra condición. La condición era que la puerta blindada de la terraza esté abierta por dentro. Ah, esa la vimos. Más o menos como a golpe de 3 de la tarde, el almirante Giampietri se para acá.
Se planta, se cuadra y comienza a cantar el himno de la Marina. Y yo estaba ya con Juan Julio Vist, terminando una partida de ajedrez. Termina de cantar el himno de la Marina y dice: muchachos, vienen por nosotros. Sí, en algún momento hubo temor, pero el temor se desvaneció mientras que pasaron los segundos. Teníamos claro el cumplimiento de la misión y para nosotros primaba salvar la vida de los rehenes. No importaba morir, lo que nos importaba era cumplir la misión porque para eso nos habíamos preparado. ¿Qué sintió usted, el más joven de la operación, según me cuenta, cuando dijeron: hoy vamos? Bueno, yo era el de menos rango entre los oficiales, era subteniente. Cuando nos dieron la orden y sabíamos, bueno, en el fondo nos sentíamos, no solo yo, sino mis compañeros, contentos de una vez de llevar a cabo este trabajo. Nos habíamos preparado para esto. Entonces era una operación en la cual íbamos nosotros a rescatar vidas humanas que estaban cautivos por mucho tiempo y eso era algo inhumano. Íbamos a consagrar algo muy importante para las Fuerzas Armadas y sobre todo que no íbamos a ceder ante el terrorismo. Antes de ingresar al túnel estábamos todos los comandos parados, sudando, no solamente por el calor que hacía y el equipo que llevábamos, sino por la tensión del momento, la adrenalina. Nadie se reía, todo el mundo estaba concentrado en lo que iba a hacer, pero yo los miraba a mis compañeros. Ellos se miraban, me miraban y yo pensaba: ¿a cuántos voy a volver a ver después? ¿A quiénes volveré a ver? ¿Me volverán a ver a mí? ¿Cuántos nos volveremos a abrazar luego de la operación? Yo me persigno y dirijo unas palabras a Dios, ¿no? Le digo: Dios mío, yo lo único que te pido es que esta operación salga bien. Y si no sale bien, a mí no me saques vivo de la residencia. Y si tengo que morirme adentro, despídeme de mi papá, despídeme de mi mamá, de mis hermanos, de mis amigos. El 22 de abril de 1997, más de 4 meses después del inicio de la toma, un escuadrón de 140 valerosos comandos peruanos pusieron en marcha la operación Chavín de Huántar. Los terroristas estaban fuertemente armados y si bien el ataque fue sorpresa, ellos estaban alertas debido al helicóptero de la policía que sobrevoló la casa del embajador minutos antes del inicio de la operación. Mari está enferma. Fue la clave para comenzar esta gran hazaña. Ese tiempo de la explosión inicial hasta nuestro ingreso, los terroristas, si bien es cierto la explosión los aturde, no los mata, los mueve un poco, ellos utilizan ese tiempo para agarrar sus armas y comenzar a correr y disparar. Ellos comenzaron a disparar desde el primer momento. Nosotros entramos por la puerta principal, volamos a la puerta principal, subimos la escalera y en el mezanine que hay en la segunda planta hay un tragaluz, una mampara. En el primer piso vuela un balón de 45 kilos y la deflagración se la chupa todo el equipo Delta 5. Nos hace volar. Y los 9 hombres que integramos Delta 5 nos volvimos a parar, nos reagrupamos y continuamos en la lucha. Nada nos podía detener. Cuando nosotros entramos por la puerta principal, mi equipo entra por la puerta principal, ya recibía disparos. Comenzaba a recibir disparos y los disparos de los terroristas eran disparos indiscriminados. No había un orden de disparo, no había una cadencia de tiro por tiro, eran ráfagas, escuchaba disparos por todos lados y sentías las balas que caían en las paredes de tu costado. No veías nada, porque no se veía absolutamente nada. Todo era humo, polvo, gases, tierra. Una cosa es estar en campo abierto, disparando contra el enemigo y que el enemigo te dispara. Y otra es estar en una habitación donde uno dispara una bala y la bala da 4 rebotes tranquilamente. Entonces, era un cruce de balas que uno no sabía. Decía, si levanto la mano me la destrozan. Así que yo dije, ya acá se acabó la historia. En el interior de la residencia se desató una guerra de balas y granadas. Los terroristas querían acabar con los rehenes, pero los comandos Chavín de Huántar estaban ahí para dar su vida por ellos. Tuvimos que tener un enfrentamiento
con los terroristas que salían de la sala del comedor, que salían disparando hacia la luz de la puerta principal, que era la luz del día, que entramos a la puerta principal por la brecha que habíamos hecho. Y luego salimos ya, pues, habiendo cumplido la misión de haber dominado las 4 primeras habitaciones. En mi zona murieron 4 terroristas, 3 en la escalera y nosotros 7 en el segundo piso. Imagínate el enfrentamiento. Toda la bala que se escucha en los videos es la bala producto de los disparos que los terroristas efectúan, porque nosotros entramos con silenciador. Entonces imagínate el cruce de fuegos que ha habido ahí y la disciplina que hemos tenido los comandos para no herirnos entre nosotros. El coronel Juan Valer tenía el encargo de proteger la vida del canciller de entonces, Francisco Tudela. Precisamente cuando este diplomático estaba siendo rescatado, un terrorista, apodado Coné, se percata de la huida y descarga a matar. Algunas balas alcanzaron a Tudela, pero la peor parte se la llevó Chisito Valer, quien entregó su vida para salvarla del canciller. Mi coronel Valer y mi promoción Raúl Jiménez cayeron en la batalla. Lo que hicieron ellos por la patria no tiene nombre, no tiene algo, dieron su vida, dieron todo por la patria. Este terrorista que subió las escaleras, sube las escaleras y se va al cuarto del canciller. Y va en el sector donde dormía el canciller. Al no ubicarlo, lo ve que ha salido a la terraza y lo que hace es lanzarle una granada. Y felizmente la granada explota en los vértices de la puerta de la terraza, explota y le caen unas esquilas al canciller. Al ver que no lo ha ejecutado, no lo ha matado, le comienza a disparar con su fusil AKM sin salir de la habitación el terrorista, porque sabía que habían francotiradores. Comienza a dispararle de adentro hacia afuera. Le impacta al canciller le da un impacto en la pantorrilla. Y ahí aparece en escena Juan Valer Sandoval. ¿Qué hace Juan Valer Sandoval? Esto me lo cuenta el canciller, porque yo estoy en la otra habitación. Juan Valer Sandoval corre en dirección del canciller y el terrorista que le está disparando al canciller direcciona su cañón hacia Juan Valer. Y ahí le impacta 2 balas que se desploman. A esa altura de la puerta, que yo voy gateando, ¿no? Voy ahí, me paro ahí y de pronto veo al comandante Valer. Yo lo conocía pues, porque era digamos, el resguardo, la seguridad de Kenji. Lo veo con un orificio acá, en el medio del chaleco. Según me dicen que él tenía 2 orificios, pero uno de los que yo veo está acá. Entonces yo lo veo a él así, ¿no? Así. Y cuando yo paso, o estoy ahí, jala un dedo. O sea, él en ese instante estaba contando cuántos rehenes iban saliendo. O sea, por eso es que yo estoy tratando de explicar que el comandante Valer no es que sea un héroe porque muere. No, es porque muere cumpliendo su misión. Raúl El Lobo Jiménez también fue herido por los terroristas. Sin embargo, su equipo no lo dejó jamás. Y al contrario, con valor entraron a rescatarlo. Sin embargo, la muerte ya lo había alcanzado. Cae Jiménez, el cual es mi promoción en la escuela militar y en el 32º curso regular de comandos. Entramos a sacarlo, lo encontramos en el pasadizo de la muerte, como lo llaman, y Raúl estaba al revés. Tenía los brazos y las piernas al revés. Delta 5 no duda en entrar a rescatarlo, en exponer su vida. En esos momentos ya no teníamos ningún reparo. No existía el miedo, no existía el temor. Ya lo habíamos superado. El valor de esos hombres, la decisión que tuvieron esos hombres, nos la da nuestra formación de comandos. No lo dudamos. Entramos y lo sacamos. Juan Valer era uno de los líderes de los comandos Chavín de Huántar y como militar experimentado en zona de conflicto, sabía bien que podía morir en batalla. Por eso escribió una carta que le dejó a sus compañeros de la patrulla tenaz. Mi padre sí dio las gracias no solamente al ejército, a los comandantes que en ese entonces y coroneles que en ese entonces lo habían instruido, sino que también deja instrucciones bastante claras de por qué, si es que él pierde la vida, lo hace sobre todo para ver a la patria libre y soberana, ¿no?
más o menos lo que decía era, si tocas a mi patria me convertiré en una fiera, con tal de verla libre y soberana. Además de los dos fallecidos, Valer y Jiménez, tuvimos 25 heridos. Uno perdió la pierna, otro quedó con el brazo inutilizado, muchos con los tímpanos, casi, creo que la mayoría con los tímpanos rotos, 25 heridos. Y los rehenes tuvieron entre 12 y 15 heridos también, lo que denota obviamente que hubo enfrentamiento. El Perú entero jamás olvidará una de las postales más representativas del triunfo de la Operación Chavín de Huántar. Precisamente cuando el capitán de navío, Jean-Pierre Jauregui, arroja la bandera del MRTA, los terroristas habían sido vencidos. Ya con todo asegurado, nos percatamos pues que eso todavía seguía flameando y no podía quedar de ninguna manera así. Hicimos los procedimientos para verificar que no tuviera explosivos esa bandera, y con toda la rabia de un país, con la rabia de haber perdido a dos de nuestros compañeros de armas, y de alguna manera también con la fuerza de la victoria, ¿no?, que conseguimos para el Perú. Nosotros, los militares, trabajamos para gente que no conocemos, para el progreso de todos los peruanos. En apenas 25 minutos, la Operación Chavín de Huántar había terminado. En la penumbra de la escalera, el cuerpo de Néstor Serpa yacía junto al de Rolly Rojas, el árabe. Allí, inmóviles, ambos simbolizaban el fin del MRTA. La paz y el sosiego había llegado después de 4 largos meses. Ahora los rehenes se podían encontrar con sus familias, pero no todo era felicidad. Lamentablemente, el magistrado Carlos Yusti Acuña, uno de los 72 secuestrados, fue asesinado por los terroristas. Ese es un momento histórico que ha pasado en el Perú, que no debemos olvidar para que nunca se repita nuevamente una toma de rehenes. Los terroristas fueron vencidos gracias a la unión de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la sociedad civil y a las decisiones gubernamentales de entonces. A pesar de las bajas, la Operación Chavín de Huántar es considerado el rescate de rehenes más exitoso de la historia. Nosotros fuimos a la residencia del embajador de Japón a rescatar vidas, no a quitar vidas. Fuimos a rescatar vidas. Obviamente, aquel que se interponía en ese rescate, pues tenía que enfrentarse a nosotros. Y si tú te atreves a enfrentarme, tienes que estar dispuesto a morir. Porque vas a ser tú o voy a ser yo. Y yo voy a hacer lo posible por no ser yo. La Operación Chavín de Huántar fue celebrada internacionalmente y localmente, especialmente como una forma de derrotar los métodos terroristas, ¿ya? Especialmente contra una forma de hacer política empleando métodos terroristas. En ese sentido, no debe ser olvidada, ¿no?, porque el empleo de este tipo de métodos en la política no nos lleva a buen puerto. Quisiera yo transmitir a la juventud, a la sociedad en general, de que el sacrificio que hicimos, un amor a la patria, sin ningún pensar en otra cosa que satisfacción de lograr el bien de la nación. Hombres de gran valor, de profesionalismo, de entrega total por su patria. Palmas y laureles para estas personas que están dispuestos a darlo todo, sin importarle nada, por su país, por su patria, orgullosos de ser peruanos y luchar por nuestro Perú. Pero para que los jóvenes ahora disfruten el país como es, hubo gente que dejó su sangre, sus lágrimas, su sudor, y muchos dieron su vida. Con la Operación Chavín de Huántar se cierra un importante capítulo de la lucha contra el terrorismo, el rescate de los rehenes de la casa del embajador de Japón. Significó la derrota total del MRTA. Luego de muchos años, el Perú superaba una durísima época de terror. La esperanza
de una patria sin violencia social se abría paso. Esta paz, sin embargo, le costó la vida a valerosos peruanos, a los comandos Juan Valer y Raúl Jiménez. Una paz que ahora nos toca proteger. Esto fue Chavín de Huántar, el especial. ¡Viva el Perú!